El brillo de los focos a menudo oculta una realidad oscura detrás de las cámaras. Entre las décadas de los 60 y los 90 en España, algunas estrellas brillaban con intensidad, pero trabajar con ellas era un tormento. Caprichos incomprensibles, exigencias desmedidas y un ego inmenso dominaban los estudios de grabación. Hoy destapamos los secretos de los rodajes más tensos. ¿Cuál de estas divas crees que fue la más difícil de soportar? Deja tu opinión en los comentarios. Suscríbete al canal para no perderte nuestras historias y acompáñanos en este intenso viaje por el lado oculto de la fama. Sara Montiel. La presencia de esta leyenda llenaba cualquier sala antes incluso de que ella cruzara la puerta. Al regresar a su tierra natal después de saborear el éxito internacional en la meca del cine durante la década de los 50, trajo consigo no solo un talento indiscutible, sino unas maneras de verdadera realeza. Nadie en los estudios de grabación madrileños estaba preparado para el nivel de exigencia que ella imponía desde el primer segundo en que pisaba el decorado principal. Su obsesión por la perfección visual se convirtió en una auténtica pesadilla para los directores de fotografía. Se negaba en rotundo a comenzar a grabar si la iluminación no favorecía cada uno de sus rasgos faciales. Fue ella quien popularizó el truco de colocar una media de cristal frente al objetivo de la cámara para difuminar cualquier imperfección de su rostro. Si un técnico se atrevía a cuestionar esta técnica, la paralización del rodaje era inmediata y las discusiones interminables. Los directores que intentaban imponer su visión artística chocaban contra un muro de acero adornado con plumas y lentejuelas. Ella no era simplemente una intérprete que seguía órdenes de un libreto. Ella reescribía sus propios diálogos y decidía qué planos se utilizarían en la sala de montaje. Cuentan los veteranos de la industria que en la década de los 60 y 70, quien realmente dirigía las películas no era el nombre que aparecía en los créditos, sino la propia estrella principal. Fuera de los estudios, su comportamiento mantenía el mismo nivel de grandiosidad inalcanzable. Sus camerinos debían estar aclimatados a una temperatura exacta, decorados con flores frescas que debían cambiarse a diario, y rodeados de un silencio sepulcral que nadie podía quebrar. Los asistentes de producción vivían en un estado de tensión constante, temiendo cometer el más mínimo error que desatara una tormenta emocional capaz de arruinar el trabajo de decenas de profesionales del cine español. Su vida personal fue un torbellino de romances apasionados y matrimonios que ocupaban todas las portadas de las revistas del corazón. Sin embargo, detrás de esa sonrisa cautivadora y ese magnetismo innegable, se escondía una mujer que desconfiaba profundamente de su entorno. Este escudo protector la llevó a aislarse emocionalmente, viendo enemigos donde solo había compañeros de trabajo. La adoración del público era infinita, pero el cariño de sus colegas de profesión era prácticamente nulo. Al final de su carrera, cuando las luces de los grandes estudios empezaron a apagarse lentamente, quedó el recuerdo de una figura magnética y despótica a partes iguales. Trabajar a su lado significaba someterse por completo a su voluntad imperial o enfrentarse a un despido fulminante. Su talento y su belleza marcaron una época irrepetible en la historia del celuloide, pero el precio que pagaron aquellos que tuvieron que soportar su corona invisible fue, sin ninguna duda, demasiado alto. Lina Morgan. Lejos de las luces del drama y la tragedia, el mundo de la comedia también esconde a sus propias dictadoras. Su rostro fue el símbolo absoluto de la carcajada popular durante las décadas de los 60 y 70. El público adoraba ciegamente a sus personajes inocentes y torpes, pero detrás del telón, la realidad resultaba aterradoramente distinta. Trabajar en su equipo significaba aceptar un régimen inquebrantable donde nadie podía brillar más que ella bajo ninguna circunstancia. El control que ejercía sobre cada escena rozaba lo obsesivo y desquiciante. Tanto en las tablas de los teatros como en los platós de cine, medía a la perfección los tiempos de reacción de la audiencia o de la cámara. Si un actor secundario se atrevía a provocar una risa más fuerte que la suya, su texto desaparecía por arte de magia al día siguiente. Los libretos se modificaban sin piedad para asegurar que todo el peso de la trama y las simpatías recayeran exclusivamente en su figura. Su camerino se transformaba en una fortaleza impenetrable custodiada por su círculo más íntimo, que actuaba como un muro infranqueable entre la gran estrella y el resto de los mortales del equipo. Los técnicos caminaban de puntillas cerca de su zona de descanso, porque un ruido inesperado podía desencadenar un enfado terrible. Las historias de sus reprimendas resonaban por los pasillos de los estudios, demostrando que la mujer que hacía sonreír a millones tenía un carácter de hierro puro.
A medida que acumulaba poder y fortuna, llegando a comprar su propio espacio escénico a finales de los años 70, su dominio absoluto se volvió legendario en la industria. Los directores pasaban a ser simples empleados que debían acatar sus órdenes precisas sin rechistar. No existía margen alguno para la improvisación creativa, a menos que surgiera estrictamente de su propia mente. El ambiente durante las jornadas de trabajo era asfixiante y el miedo a equivocarse paralizaba a muchos. Detrás de esta imponente armadura de frialdad y perfeccionismo extremo, se escondía un miedo profundo y constante a perder el favor y el cariño de las masas. Sacrificó prácticamente todo en su existencia, incluyendo relaciones afectivas profundamente personales, para mantener su estatus intocable como la reina del entretenimiento. Su vida privada fue un misterio guardado bajo un silencio absoluto, viviendo casi en exclusiva para una profesión que la devoraba por dentro lentamente cada día. A pesar de todo el sufrimiento que causaba a su alrededor, su legado es innegable y su nombre permanece grabado en la historia del espectáculo español. Millones de entradas vendidas y emisiones de televisión con audiencias millonarias respaldan su método implacable. Pero los actores y técnicos que padecieron su disciplina de hierro recuerdan muy bien el sabor amargo de aquellas épocas. El precio de su éxito rotundo lo pagaron quienes soportaron en silencio a esta soberana inolvidable. Amparo Muñoz. Pocas mujeres pueden presumir de haber llevado una corona literal sobre su cabeza antes de conquistar la pantalla grande. Tras coronarse como la mujer más bella del universo a mediados de la década de los 70, su salto al celuloide estaba más que garantizado. Sin embargo, su inexperiencia inicial se mezcló rápidamente con una actitud desafiante que descolocó a los cineastas más veteranos. Llegó a los estudios exigiendo un trato de monarca cuando apenas había aprendido a actuar. Su inestabilidad emocional se convirtió en el gran terror de las productoras españolas durante toda la década de los 80. Los contratos parecían ser simples trozos de papel sin valor para ella. Era capaz de abandonar un rodaje a la mitad si sentía que la presión era excesiva o si tenía un desencuentro con la dirección. Dejó proyectos millonarios completamente colgados, provocando la furia de productores que perdían fortunas incalculables por sus repentinos y misteriosos caprichos. Dirigirla requería la paciencia de un santo y los nervios de un domador de fieras. Pasaba de la dulzura más absoluta a la furia incontrolable en cuestión de segundos. Se negaba a rodar escenas si consideraba que su ángulo no era el adecuado o si el vestuario no resaltaba su figura de manera impecable. Los compañeros de reparto debían caminar con un cuidado extremo, ya que una palabra mal interpretada por la protagonista podía paralizar el trabajo de todo el equipo durante varios días. Pero el verdadero origen de su carácter inmanejable residía en una vida privada marcada por las sombras y compañías poco recomendables. Lejos de los focos, se vio envuelta en un torbellino de hábitos nocivos que nublaron su juicio y mermaron su profesionalidad. Sus ausencias injustificadas, las llegadas tarde al plató y las largas horas de encierro en su camerino eran el reflejo de un alma atormentada que buscaba un escape desesperado de las abrumadoras presiones de su propia fama. La prensa del corazón se convirtió en su gran enemiga y, al mismo tiempo, en el altavoz de sus mayores escándalos. Mantenía una relación de odio profundo con los periodistas, protagonizando altercados públicos que destrozaban su imagen de musa angelical. En lugar de calmar las aguas, respondía con altivez y desprecio, creyéndose intocable desde su pedestal de belleza. Esta actitud altanera la fue aislando cada vez más de una industria que paulatinamente comenzó a darle la espalda. El declive de su trayectoria fue tan espectacular como su fulgurante ascenso a la cima del estrellato. Aquella joven que lo tuvo absolutamente todo terminó siendo considerada una artista proscrita por las grandes productoras debido a su fama de ingobernable. Su historia es el claro ejemplo de cómo una actitud soberbia puede destruir el talento más puro. Hoy se la recuerda por su belleza hipnótica, pero también como el huracán impredecible que arrasaba con la paz de cualquier rodaje. Victoria Abril irrumpió en la escena cinematográfica como un auténtico vendaval imposible de domar por nadie. Desde sus primeros pasos en la industria durante la década de los 70, dejó meridianamente claro que no había venido al mundo del espectáculo para ser una marioneta dócil. Su personalidad arrolladora y su carácter explosivo la convirtieron en el terror de los realizadores más consagrados de la época. Para ella, cada jornada de trabajo era un campo de batalla donde solo su visión artística importaba. Los enfrentamientos a gritos en medio de los decorados se volvieron una leyenda habitual dentro del gremio cinematográfico. No aceptaba una sola indicación si consideraba que su personaje debía respirar de otra manera frente al objetivo de la cámara.
Su nivel de perfeccionismo extremo paralizaba el reloj de las producciones, obligando a repetir tomas hasta la extenuación absoluta de los técnicos. Quienes osaban contradecirla se encontraban con una mirada glacial que congelaba cualquier intento de réplica. Sus compañeros de reparto solían vivir un auténtico calvario cuando compartían encuadre con esta fuerza de la naturaleza. Jamás tuvo la intención de hacer amistades en los pasillos de los estudios de grabación. Su único objetivo pasaba por devorar la pantalla, acaparando toda la atención del espectador mediante movimientos imprevisibles que dejaban a los demás actores totalmente fuera de lugar. Sentirse eclipsados por su inmensa sombra era el pan de cada día para quienes la rodeaban en los rodajes. El control que exigía sobre su imagen física rozaba los límites de la obsesión más absoluta. Revisaba minuciosamente cada prenda del vestuario y cada detalle del maquillaje antes de permitir que encendieran los focos principales. Si un pliegue del vestido no caía exactamente como ella había imaginado en su mente, el rodaje se detenía indefinidamente. Las encargadas de sastrería trabajaban bajo una presión asfixiante, sabiendo que el más mínimo descuido desataría una tormenta de proporciones bíblicas. Su relación con los medios de comunicación patrios siempre estuvo marcada por una tensión palpable y una altivez desmedida. Cansada de lo que ella consideraba una incomprensión total hacia su inmenso talento, decidió trasladar su residencia más allá de las fronteras nacionales buscando un reconocimiento mayor. En las entrevistas solía mostrarse distante y cortante, dejando claro que su intelecto estaba muy por encima de las preguntas banales que los periodistas intentaban formularle tímidamente. A pesar de poseer un talento deslumbrante que le otorgó los galardones más prestigiosos del séptimo arte, su nombre siempre estará ligado a la controversia y al miedo reverencial. Los profesionales que lograron sobrevivir a sus exigencias la recuerdan como un genio indomable, capaz de lo mejor frente a la lente y de lo peor detrás de ella. Su corona estaba forjada a base de talento puro y un temperamento de fuego que carbonizaba a cualquiera que se atreviera a interponerse en su camino hacia la cima. Gracita Morales, la inconfundible voz aguda que arrancaba carcajadas a un país entero, ocultaba tras de sí un océano de tormentos inconfesables. Gracita Morales se convirtió en el rostro imprescindible de la comedia nacional durante la década de los 60. Sin embargo, cuando los focos dejaban de iluminarla, la eterna sonrisa de la pantalla se transformaba en una amargura insoportable que paralizaba los rodajes. Trabajar con ella suponía enfrentarse a un abismo de inseguridades y exigencias agotadoras. Sus caprichos en los estudios de grabación no nacían de la vanidad tradicional, sino de una profunda inestabilidad emocional que la devoraba lentamente. Exigía repeticiones interminables de las escenas más sencillas, convencida siempre de que el resultado no alcanzaba la perfección que su mente atormentada demandaba. Los directores, al principio comprensivos, terminaban perdiendo la paciencia ante los constantes retrasos que encarecían astronómicamente los presupuestos de las películas. El trato hacia el personal subalterno y los técnicos de iluminación rozaba a menudo la crueldad más absoluta. Sus repentinos cambios de humor eran temidos por todos los rincones de los platós cinematográficos. Un simple murmullo mientras repasaba sus líneas de diálogo podía desencadenar una crisis nerviosa que obligaba a suspender la jornada de trabajo al instante. El equipo técnico debía caminar en el más estricto silencio, temiendo ser el blanco de sus afiladas y dolorosas reprimendas. A pesar de protagonizar decenas de largometrajes que reventaban las taquillas de todo el territorio nacional, su soledad en la cumbre era verdaderamente desoladora. Desconfiaba profundamente de sus compañeros de profesión, llegando a acusarlos de intentar robarle el protagonismo frente a la lente. Esta actitud paranoica la llevó a aislarse en su propio universo de cristal, negándose a compartir el tiempo de descanso con el resto del elenco y encerrándose bajo llave en su oscuro camerino. Con la llegada de la década de los 70 y los 80, el teléfono dejó de sonar con la frecuencia de antaño. Su fama de actriz conflictiva e ingobernable había superado con creces a su innegable talento para la comedia costumbrista. Los productores, cansados de lidiar con sus imprevisibles tormentas emocionales, comenzaron a relegarla a papeles menores o simplemente la borraron de sus listas de contratación. El declive profesional la empujó hacia un pozo de profunda y oscura tristeza. El trágico ocaso de esta estrella inigualable sirve como un duro recordatorio del altísimo precio que exige la fama desmedida. Aquella mujer que fue coronada por el público como la reina absoluta de la simpatía, terminó sus días alejada del aplauso y consumida por sus propios fantasmas internos. Su legado cómico sigue intacto en la memoria colectiva,
pero aquellos que sufrieron su tiranía entre bambalinas jamás olvidarán la inmensa oscuridad que habitaba detrás de su brillante personaje. Nadioskas. Durante la explosión de libertad que sacudió la industria cinematográfica en la década de los 70, un rostro de facciones exóticas y mirada felina se coronó como la reina absoluta de las pantallas. Llegada desde tierras lejanas, su magnetismo la catapultó a lo más alto de las listas de popularidad en un tiempo récord. Sin embargo, convertirse en la actriz mejor pagada de todo el país desató un ego desmesurado que transformó su presencia en los rodajes en un auténtico campo minado. Nunca llegaba sola a los estudios de grabación, sino que lo hacía rodeada de un séquito de asistentes y representantes que actuaban como una guardia pretoriana impenetrable. Este muro de contención impedía que los directores pudieran comunicarse con ella de manera fluida y natural. Cualquier indicación escénica debía pasar previamente por el filtro de sus acompañantes, ralentizando desesperantemente el ritmo de trabajo y encareciendo los presupuestos de las películas de forma alarmante. El nivel de sus exigencias materiales superaba con creces cualquier estándar conocido en la industria nacional hasta aquel momento. Reclamaba camerinos que más bien parecían suites de lujo, abastecidos con productos exclusivos que debían ser importados expresamente para ella. Si la marca de su bebida preferida no estaba fría a la temperatura exacta que ella dictaminaba, era perfectamente capaz de encerrarse bajo llave y negarse a salir hasta que sus caprichos fueran completamente satisfechos. Compartir el encuadre de la cámara con esta diva deslumbrante suponía un ejercicio de paciencia infinita para el resto de los intérpretes. Jamás toleraba que ninguna otra figura femenina eclipsara su luz en el decorado, exigiendo constantes revisiones del vestuario ajeno para asegurarse de que nadie luciera mejor que ella. Los diálogos se reescribían sobre la marcha por orden suya, recortando las líneas de sus compañeros para que toda la atención del espectador recayera en su persona. A medida que se acercaba la década de los 80, su carácter volátil y sus desplantes comenzaron a agotar la infinita paciencia de los productores más poderosos del país. Las cancelaciones de rodajes en el último minuto y las disputas económicas se convirtieron en la tónica habitual de su carrera profesional. Creía firmemente que su reinado visual sería eterno y que la industria jamás podría prescindir de su magnética presencia, ignorando por completo las advertencias de sus allegados. El desenlace de su trayectoria profesional es uno de los capítulos más desoladores que recuerda el séptimo arte español. Aquella actitud soberbia e intransigente provocó que las puertas de los grandes estudios se cerraran de golpe, condenándola a un olvido prematuro y muy doloroso. La mujer que un día paralizó al país entero con su innegable belleza, terminó sus días alejada de los focos y sumida en una profunda y misteriosa oscuridad, pagando un precio altísimo por su insoportable corona. Carmen Maura se erigió como la musa indiscutible de la modernidad durante la efervescente década de los 80. Su talento desbordante la consagró rápidamente como la reina absoluta del cine más vanguardista de su generación, dotándola de un poder inmenso dentro de la industria. Sin embargo, detrás de esa naturalidad que conquistaba instantáneamente al espectador, se ocultaba una personalidad de hierro forjado que no admitía la más mínima fisura en su visión de cómo debían hacerse las cosas en el plató. La intensidad de sus magistrales interpretaciones jamás se quedaba atrapada frente al objetivo de la cámara, sino que se trasladaba de inmediato a los pasillos y camerinos de las productoras españolas. Los miembros del equipo técnico descubrieron muy pronto que su genialidad artística innegable venía siempre acompañada de una necesidad implacable de control absoluto sobre todo el proceso creativo. Quien osara contradecir sus instintos dramáticos corría el riesgo de enfrentar su gélida ira. Sus legendarios desencuentros con el director que la había llevado al estrellato mundial son ya una parte imborrable de la historia oscura de nuestro celuloide. Las tensiones durante los largos rodajes alcanzaban unos niveles verdaderamente asfixiantes para todos los presentes. Discutía apasionadamente cada línea del guión y cada movimiento en el decorado, paralizando la grabación durante horas enteras hasta que se llegaba a un acuerdo que, por regla general, terminaba dándole la razón a ella. Los compañeros de reparto que compartían escena con esta fuerza de la naturaleza debían prepararse mentalmente para un duelo de egos verdaderamente agotador. Exigía el máximo nivel de concentración y no toleraba el más mínimo fallo en las réplicas de los demás intérpretes. Si consideraba que un actor secundario no estaba entregando la intensidad emocional que la secuencia requería, era capaz de detener la toma y exigir en voz alta la repetición inmediata, humillando a sus colegas públicamente.
A lo largo de la década de los 90, su estatus de gran dama del cine nacional la volvió aún más inaccesible para la prensa y para los trabajadores rasos de la industria. Su camerino se transformó en un santuario sagrado donde nadie podía entrar sin autorización previa. Reclamaba condiciones contractuales que hacían sudar frío a los inversores financieros, y su nombre en el cartel principal garantizaba el éxito en taquilla, pero también aseguraba meses de sufrimiento para la producción. Con el paso de los años y la llegada de nuevas generaciones de creadores audiovisuales, las heridas del pasado fueron sanando muy lentamente, aunque su reputación de mujer implacable jamás desapareció por completo. El inmenso respeto que infundía se mezclaba a partes iguales con un temor reverencial profundo. Nadie puede negar que su inmenso talento elevó la calidad de nuestra cinematografía, pero aquellos que sufrieron su dictadura de perfección recuerdan nítidamente el altísimo precio de su genio. María José Cantudo. El fenómeno del destape durante la convulsa década de los 70 elevó a los altares de la fama a mujeres que rompieron con todos los tabúes de la época. Sin embargo, ninguna de ellas alcanzó el nivel de exigencia y divismo que impuso esta actriz andaluza desde el instante en que su nombre encabezó las carteleras de todo el país. Su irrupción estelar la convenció rápidamente de que el cine español orbitaba única y exclusivamente alrededor de su deslumbrante y magnética presencia física. Los productores de aquellos años descubrieron con terror que detrás de esa sonrisa cautivadora y esa voz dulce se escondía una negociadora implacable y caprichosa. Se negaba a firmar cualquier contrato si su nombre no aparecía en los créditos con un tamaño de letra escandalosamente superior al del resto del reparto principal. Además, exigía cláusulas absurdas que obligaban a los estudios a costearle estancias en hoteles de máximo lujo, alterando gravemente los ajustados presupuestos iniciales. Su obsesión enfermiza por salir perfecta en cada plano se convirtió en la peor pesadilla de los directores de fotografía de la década de los 70 y 80. Detenía los rodajes constantemente para revisar el maquillaje y exigía una iluminación especial que borrara cualquier mínima sombra de su rostro, sin importarle lo más mínimo si esa luz arruinaba por completo la atmósfera dramática de la escena. Quien se atreviera a sugerirle que la actuación importaba más que la estética, sufría su ira. La convivencia con sus compañeros de profesión resultaba ser un auténtico calvario diario. Jamás permitía que otra actriz vistiera colores llamativos en las escenas que compartían, obligando a las encargadas de vestuario a teñir o desechar prendas en el último segundo. Si sentía que un actor secundario le robaba protagonismo con una simple mirada, armaba un escándalo monumental exigiendo que el director cortara el plano a su favor, generando un ambiente de trabajo verdaderamente irrespirable. Con el paso de los años y la llegada de la década de los 90, el tipo de cine que la encumbró desapareció por completo, pero su actitud de estrella intocable permaneció intacta. Los teléfonos de las productoras dejaron de sonar para ella, cansados de lidiar con sus aires de grandeza en una industria que buscaba historias mucho más realistas y actrices menos problemáticas. Su negativa a aceptar papeles secundarios aceleró un declive profesional que ella siempre se negó a reconocer en público. El precio de llevar una corona tan pesada terminó pasándole factura en forma de un aislamiento casi total dentro del gremio artístico. Aquella mujer que paralizó las taquillas y protagonizó las portadas más escandalosas de la transición española, quedó relegada al recuerdo de una época muy específica de nuestra cinematografía. Sus exigencias desmedidas y su vanidad extrema eclipsaron un talento que pudo haber llegado mucho más lejos, dejando tras de sí una estela de rodajes absolutamente infernales. Bárbara Rey. Su imponente presencia física y su mirada magnética la convirtieron en un verdadero mito durante la convulsa década de los 70. Nacida para acaparar absolutamente todas las miradas, su salto desde los concursos de belleza hasta los platós cinematográficos trajo consigo una actitud de superioridad que helaba la sangre. Los directores que la contrataban sabían perfectamente que firmaban un pacto muy peligroso, donde su innegable atractivo venía siempre acompañado de un carácter tormentoso. El verdadero terror que infundía entre los productores y cineastas de la época no radicaba únicamente en sus caprichos estelares, sino en el poderoso escudo protector que la rodeaba. Sus comentados vínculos afectivos con las esferas más altas del poder nacional le otorgaron un estatus de mujer completamente intocable. Despedirla o reprenderla por sus constantes retrasos en el plan de rodaje era una misión imposible para cualquier estudio que deseara seguir operando en la industria audiovisual. Las jornadas de grabación bajo su reinado particular se transformaban en un auténtico suplicio para los trabajadores de base.
Exigía detener las cámaras repetidas veces, argumentando que el perfil captado no favorecía su icónica belleza, obligando a reescribir la iluminación desde cero. Sus camerinos debían estar repletos de atenciones exclusivas, y su equipo de asistentes personales formaba una barrera impenetrable que filtraba cualquier mínima instrucción que el realizador quisiera darle. Compartir el cartel principal con esta indomable figura suponía un ejercicio de desgaste emocional terrible para el resto del elenco dramático. Desataba auténticas tormentas de ira. Si intuía que otra compañera de reparto recibía más primeros planos que ella durante la fase de montaje. Las famosas rivalidades de aquellos años llenaban las portadas de las revistas, alimentadas por una vanidad insaciable que la empujaba a aplastar cualquier competencia femenina que osara pisar su mismo decorado. Durante la década de los 80 y los 90, supo reinventar su carrera trasladando su aura de gran diva inalcanzable hacia los grandes formatos televisivos y el mundo del espectáculo en directo. Sin embargo, su legendaria altivez jamás disminuyó un solo milímetro. Los regidores de los estudios catódicos sufrían ataques de pánico ante sus repentinos cambios de humor, sabiendo que una simple palabra mal elegida podía provocar su abandono inmediato del recinto a escasos minutos de emitir. El peaje de vivir perpetuamente con una corona invisible sobre su cabeza la arrastró hacia un sinfín de controversias públicas que marcaron su madurez artística. Aquella mujer que paralizó el país entero con su innegable carisma y sus sonados romances en las más altas esferas, dejó una huella imborrable de miedo reverencial entre sus compañeros de profesión. Su trayectoria es el reflejo exacto de una época donde el divismo extremo campaba a sus anchas, destrozando los nervios de multitudes. Ana Obregón irrumpió en la escena del entretenimiento nacional como un torbellino de ambición desmedida durante la colorida década de los 80. Su innegable magnetismo frente a las cámaras la convirtió rápidamente en un rostro habitual de nuestras pantallas, pero su arrolladora personalidad pronto se transformó en un desafío monumental para los equipos de producción. Detrás de su perpetua y radiante sonrisa, se escondía una mente calculadora que exigía el control absoluto de cada uno de sus proyectos. Su insaciable necesidad de protagonismo la llevó a intervenir directamente en los guiones de las películas y series que protagonizaba a principios de los años 90. No toleraba que ningún director le marcase los tiempos dramáticos o corrigiese sus improvisaciones constantes. Si una escena no resaltaba suficientemente su figura o no le otorgaba el último gran momento de brillantez ante la audiencia, paralizaba el rodaje esgrimiendo un sinfín de excusas hasta que sus demandas eran escuchadas. Compartir el plató de grabación con ella implicaba aceptar un papel completamente secundario en la vida real. Las jornadas laborales debían amoldarse a sus exigentes horarios personales y a sus extensas sesiones de maquillaje, retrasando indefinidamente el trabajo de decenas de técnicos. Los compañeros de reparto que osaban cuestionar sus métodos se enfrentaban a un muro de frialdad y a sutiles maniobras que los iban relegando progresivamente hacia los rincones más oscuros de las tramas narrativas. Su camerino era un auténtico santuario de caprichos extravagantes que traían de cabeza a los asistentes de producción. Reclamaba dietas específicas importadas de otros países, marcas exclusivas de agua mineral y una temperatura ambiente exacta que nadie podía alterar bajo ningún concepto. Si faltaba el más mínimo detalle en su mesa de descanso, el equipo entero sufría las consecuencias de un temperamento volcánico capaz de ensordecer a los mismísimos directivos de las grandes cadenas nacionales. La prensa del corazón fue tanto su mejor aliada como su peor pesadilla durante su época de mayor esplendor. Alimentaba los titulares con romances muy comentados y controversias de alto perfil, utilizando la atención mediática como una herramienta de presión infalible contra los productores. Sabía que su nombre garantizaba un interés multitudinario y utilizaba este inmenso poder para doblegar voluntades, asegurándose contratos astronómicos que rompían todos los récords salariales de aquella época. El legado de su arrollador paso por la industria audiovisual sigue despertando pasiones encontradas y anécdotas inconfesables entre los veteranos del sector. Su inagotable energía y su capacidad para acaparar la atención del público son indiscutibles, pero quienes sufrieron su implacable dictadura en los estudios recuerdan aquellas jornadas con verdadero pavor. Su historia representa a la perfección la figura de la estrella absoluta que, cegada por su propia luz, terminó agotando la paciencia de todos.